Apartamento 202 de la Torre 4, conjunto Terraviva. Observamos zona común en ladrillo a la vista. Se observa en buen estado. Tenemos un timbre. Enchape de piso. Se observa en buen estado. Muros sin desportilladuras ni golpes. Observamos marco de puerta en muy buen estado, con mínimos detalles de una desportilladura muy pequeña y salpicaduras de pintura. Se observan restos de telarañas en el marco. Costado izquierdo se observa muy buen estado, parte inferior se observa muy buen estado. La puerta se observa sin rastros de humedad en el momento del video y el marco se observa muy buen estado. La lámina, carpintería muy buen estado, nomenclatura en acrílico muy buen estado. La lámina en general se observa muy buen estado, sin rastros de humedad ni golpes. Parte inferior, como mencionado, se observa en buen estado. Tenemos una chapa de goma redonda metálica, la cual me relaciona una copia de la llave. Llave abrir de manera correcta. Al ingresar podemos observar enchape de piso, se observa en buen estado. Cerámica se observa en muy buen estado. Observamos guardaescobas completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Punto eléctrico funcionando en muy buen estado. Verificamos breakers, todos están accionados, no funciona el timbre. Timbre sin tono. Detallamos el lateral de la puerta de acceso al apartamento, se observa en muy buen estado, parte inferior en buen estado. Parte superior se observa en buen estado, sin ningún tipo de golpes, abolladuras ni desportilladuras. Parte interna del marco se observa con algunos restos de pintura de color blanco. La chapa se observa que no, es que la puerta no ha sido forzada. Al interior podemos observar la puerta de color blanco. Se observa muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, las láminas en muy buen estado, sin golpes, abolladuras ni desportilladuras, y en la parte inferior se observa también en muy buen estado. Pintura en excelente estado, no está rayada, no está perforada y no, tampoco está golpeada. El punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. El enchape de piso se observa en buen estado, pequeños rayones en la cerámica. Al costado derecho podemos observar muro totalmente pintado de color blanco, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, el muro sin ningún tipo de perforación. Un tapón para evitar el golpe con la puerta y el muro, el cual se encuentra en buen estado. El guardaescobas completo y el enchape de piso también completo, correctamente brechado. La brecha se observa en muy buen estado. Observamos guardaescobas en muy buen estado en general. Observamos la cubierta de color blanco sin rastros de humedad al momento del video. Podemos observar y detallar parte externa de una barra en PVC. El PVC se observa en muy buen estado. Acá se observa un pequeño corte y restos de pegante, pero en general se observa en buen estado. Detallamos esta parte y cuando detallamos la cocina detallamos la parte de adentro. El PVC se observa y se detalla en general en muy buen estado.
Perfecto está. Y el borde de la barra también se observa en muy buen estado. Continuando, tenemos el espacio de sala-comedor. Podemos observar el enchape de piso de sala-comedor en buen estado. Enchape completo, no se observa golpeado, partido, esportillado. Se observa también rayones en el piso. Algunos rayones cerca al balcón y otros en el resto de la cerámica. O sea, algunas acá son estas 4 que están con rayones. Por demás se observa el enchape de piso en buen estado. Estas cerámicas con rayones y esta que queda cerca al balcón. Detallamos el resto de cerámicas. Acá también se observa pequeño rayón. Con pequeños detalles, pero en general se observa el enchape completo, no se encuentra partido, fisurado o vencido, se observa en buen estado en general. Tenemos muro pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación. Se detalla el muro en muy buen estado. Muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación. El guardaescobas se observa completo, correctamente instalado. Tenemos borde en buen estado, con una pequeña manchita, no se encuentra partido, desportillado, fisurado. El guardaescobas en general se observa en muy buen estado. Tenemos un muro pintado de color blanco, el cual no presenta detalles de perforaciones. Puntos eléctricos se observan con sus tapas en muy buen estado. No se observan en la cubierta ningún tipo de humedad al momento del video. Se observa cubierta en general sin rastros de humedad. Tenemos una puerta para el acceso al balcón con marco en aluminio. El marco se observa con manchas o salpicaduras de pintura con pequeños rayones en la parte inferior. Detallamos el marco en general y se observa en buen estado. El vidrio tiene un papel tipo espejo. Observamos que la puerta cierre y asegura de manera correcta. Está totalmente cerrada y abre completamente. Abre completamente. Parte superior observamos placa con bombillo o lámpara, la cual se encuentra funcionando de manera correcta. Filo y borde en muy buen estado. Borde de balcón se observa en muy buen estado. Observamos el enchape de piso del balcón en muy buen estado, pese a que ya hace parte de intemperie, se encuentra en buen estado. Este borde con la cerámica partida y la reja se observa pintada de color plateado. Se observa con restos de suciedad. Guardaescobas completos. El papel se observa muy buen estado, con restos de pegante, pero en general en buen estado. Ingresando hacia el área de la cocina podemos observar
y detallar el enchape de piso. El enchape de piso se observa en buen estado, también se observan pequeños rayones en algunas de sus cerámicas, se observa guardaescobas completo. Cabe resaltar que no hay faltante de guardaescoba, los puntos eléctricos se observan con sus tapas en muy buen estado. Detallamos el enchape del acceso a la cocina y se observa en muy buen estado. Detallamos asimismo un pequeño resane y este detalle en esa cerámica. Observamos guardaescobas completo, rejilla de desagüe en muy buen estado, enchape en muy buen estado, guardaescobas en muy buen estado. Detallamos el mueble o la barra de la cocina, se observan sus filos de bordes en muy buen estado. Tenemos PVC en buen estado, filos de bordes del PVC se observan en muy buen estado. Acá se observan restos de pegante de silicona. Tenemos caja de bakers, la tapa es el mismo PVC. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. El citófono no tiene tono, está pegado, la silicona se observa un poco manchada de color rosado. Parte superior observamos PVC en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado y observamos dos lámparas. Acá se observan restos de pegante en el PVC. PVC se observa en muy buen estado, correctamente instalado. Observamos dos lámparas, un cilindro en vidrio en la parte interna y en la parte externa se observan una figura metálica, figuras geométricas. La lámpara en buen estado, las lámparas se observan en muy buen estado. Se observan completas, el cilindro se observa en muy buen estado, completo. Tenemos mueble con carpintería en buen estado, acá se observa un poquito también de silicona, pero en general se observa en muy buen estado. Detallamos el mueble. Puertas se observan en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, manijas correctamente sujetas. Parte interna observamos sin rastros de humedad en muy buen estado, bisagras en buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte interna observamos fondo y entrepaño en muy buen estado. Continuando, tenemos otras dos puertas, parte frontal en muy buen estado, parte inferior en muy buen estado y parte interna se observa en muy buen estado, filos y bordes en buen estado, bisagras en buen estado, fondo y entrepaños en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos una cocina semi-integral. Mueble superior se observa en buen estado. Vamos a detallar mueble. Observamos carpintería en muy buen estado. Tenemos acá una pequeña fisura. Parte inferior se observa en buen estado. Parte interna, carpintería se observa en muy buen estado. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Tenemos arriba un recorte de PVC. Filos y bordes en la parte superior se observa en muy buen estado. Puertas, parte frontal en buen estado. Filos y bordes se observan en buen estado. Lateral se observa en buen estado. Y parte inferior del mueble se observa en buen estado. Detallamos parte interna, filos y
estado. Bisagras se observan en buen estado, fondos y entrepaño en muy buen estado, plateros se observan en buen estado. Carpintería se observa en muy buen estado, parte externa en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Al interior podemos observar carpintería en muy buen estado, bisagras en buen estado. Carpintería en buen estado en la parte externa, filos y bordes en buen estado, manijas correctamente sujetas, parte interna se observa en muy buen estado, fondo y entrepaños en muy buen estado. Tenemos una campana extractora de marca Challenger, su luz funciona de manera correcta, la campana plateada en muy buen estado, funcionando su luz de manera correcta. No presenta rastros de humedad ni de óxido. De 2 velocidades, funcionando su primera y su segunda velocidad de manera correcta. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado, muro totalmente pintado de color blanco, parte inferior, guardaescobas completo. Tenemos un mesón de cocina en madera con filos y bordes en muy buen estado. Mueble inferior se detalla en muy buen estado. Borde en buen estado, en general salpicadero se observa en madera en muy buen estado. No se observan golpes, fisuras ni rastros de humedad en la carpintería. Podemos detallar el lavamanos funciona de manera correcta con su respectivo filtro, rejilla de desagüe, llaves funcionando correctamente. El enchape del muro se detalla y se observa también en muy buen estado, correctamente instalado, sus azulejos en muy buen estado. Punto eléctrico de seguridad en muy buen estado, muro totalmente pintado de color blanco. Acá el borde se observa con un pequeño detalle, la esquina tiene como un pequeño recorte, pero ya está resanado, ya está. Tiene 4 fogones la estufa, parrillas completas, sin detalles de óxido, en muy buen estado, no necesita partidas. La lámina de la cocina se observa en muy buen estado, botones en muy buen estado, incluso todavía conservan parte del plástico con el que vienen. La estufa se percibe que está nueva. El chispero funciona de manera correcta, se observa muy buen estado, sin rastros de óxido en la parte interna. Todas sus piezas se observan en muy buen estado. La estufa se observa en muy buen estado. Parrillas en muy buen estado. Al parecer la llave de gas en el medidor está cerrada, toca verificar funcionamiento de estufa abriendo la llave de gas. Continuamos con el mueble de la cocina, parte inferior se observa en muy buen estado, la lámina en muy buen estado. Detallamos que todos los chisperos funcionan todos sus chisperos, falta abrir la llave de corte de gas. Carpintería en muy buen estado, parte superior, parte inferior en muy buen estado. Observamos y detallamos parte interna, filos y bordes en muy buen estado. Acá se observa un pequeñito detalle, pero en general se observa en muy buen estado, parte inferior en buen estado. Filos y bordes en muy buen estado, parte superior en muy buen estado, parte interna se observa carpintería en muy buen estado, bisagras en buen estado.
Tenemos 4 gavetas, parte frontal se observa en muy buen estado, manijas correctamente sujetas, filos y bordes se observan en muy buen estado. Abriendo la primera gaveta, desliza de manera correcta, abre completamente, riel de muy buen estado. Segunda gaveta, abre completamente, desliza correctamente, su riel se encuentra en muy buen estado. Gaveta número 3, desliza de manera correcta, riel en muy buen estado. Gaveta sin rastros de humedad en el fondo, gavetas deslizando de manera correcta, rieles en muy buen estado, parte frontal se observa en muy buen estado. Carpintería se observa sin rastros de humedad, riel funcionando de manera correcta, parte frontal se observa en muy buen estado, manijas en muy buen estado. Tenemos por último estas 2 puertas, parte externa se observa en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, carpintería en buen estado, manijas en muy buen estado, parte interna en buen estado, carpintería en buen estado. Bisagra sin óxido en muy buen estado. Se observa que no hay ningún tipo de goteo en el momento del video. Continuando con el mismo, tenemos fondo, muro color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos una ventilación, filos y bordes de muro se observan en muy buen estado. En la parte superior observamos muro totalmente pintado, rejilla de ventilación en aluminio en muy buen estado, vidrio se observa en buen estado, filos y bordes como mencionaba en buen estado. Tenemos una caja de corte con su respectiva tapa, llaves funcionando de manera correcta, cerrando de manera correcta su tapa. El chapo de piso como mencionaba, la rejilla de agua se encuentra en muy buen estado. Tenemos filos y bordes de muro en muy buen estado y sus guardascuadras se observan completos. Tenemos el muro pintado color blanco en la parte superior y el enchape de muro se observa en buen estado. Parte inferior, muro pintado color blanco, guardaescobas completo, muro pintado color blanco, punto de desagüe llenado de la lavadora, punto eléctrico con su tapa en muy buen estado, enchape de muro en muy buen estado. Lateral del lavadero se observa en muy buen estado, pintado de color blanco, guardaescobas completo, guardaescobas en muy buen estado, filos de borde de muro en muy buen estado. Tenemos en la parte superior un mueble con carpintería en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad. Observamos el timbre que no tiene tono al momento del video. Observamos carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad, y tenemos un tendedero plegable, el cual funciona de manera correcta, cierra de manera correcta, abre de manera correcta. Observamos y detallamos que al estar tan junto a la pared, raya un poquito el muro. Detallamos carpintería del mueble del lavadero en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Parte inferior en muy buen estado, parte interna se observa en muy buen estado su carpintería, bisagras en muy buen estado, funcionando de manera correcta, no presenta rastros de humedad al momento del video y no se observa filtración del lavadero. Su llave funciona de manera correcta, llave de la lavadora también funciona de manera correcta y no se observa filtración, fuga al momento del video. Continuando, tenemos la cubierta totalmente pintada de color blanco con su respectiva lámpara funcionando de manera correcta. La cubierta en general se observa en buen estado y la sala comedor se observa con un bombillo funcionando de manera correcta. Tenemos marco que nos conduce hacia el pasillo de las habitaciones. Filos y bordes de muros se observan en muy buen estado, muros totalmente pintados de color blanco. El enchape de piso se observa en muy buen estado. Detallamos el enchape de piso de pasillo, se observa en muy buen estado. Tenemos muro costado izquierdo, pintado de color blanco, guardaescobas se observan completos. En la parte derecha, guardaescobas se observan completos. Muro con filos y bordes en muy buen estado, totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de detalle de perforación. Costado derecho, muro totalmente pintado de color blanco, filos y bordes de muro en muy buen estado, sin golpes o destortilladuras, y el muro se encuentra sin ningún tipo de perforación. Tenemos
A la mitad del pasillo, marco de color blanco. Se observa acá un detalle mínimo en la pintura. Se observa un poquito pegada al piso. Un detalle de acumulación ahí de pintura, pero en general se observa en muy buen estado. El marco se observa en buen estado. No presenta golpes. Es pintura en muy buen estado. Marco pintado de color blanco en muy buen estado. No se encuentra separado del muro y observamos puerta totalmente pintada de color blanco en muy buen estado. Pintura brillante. Brillante no quiere decir con escarcha o tornasolada, solamente pintura de color blanco en muy buen estado. Puerta pintada. Filos y bordes en la parte inferior de la puerta se observan sin rastro de humedad al momento del video. La puerta me relaciona 3 copias de la llave en su chapa de composición metálica. Tenemos parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Se observa que no ha sido forzada en ningún momento. El lateral de la puerta se observa en muy buen estado. Filos y bordes en la parte inferior se observan en muy buen estado. Parte interna observamos puerta con carpintería en muy buen estado. Observamos y detallamos que la chapa desactiva el seguro. Parte interna se observa en muy buen estado. Tenemos un muro con fachaleta correctamente instalada sin ningún tipo de perforación, con puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Fachaleta se observa y se detalla en muy buen estado. Se observa acá un poquito manchada con pintura o salpicadores de pintura al color del muro, pero en general se observa muy buen estado. Sin punto eléctrico le falta pues, una piecita adentro, pero en general en buen estado. Guardascuadras completo, muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Muro totalmente pintado. Cabe resaltar que en el enchape se observan 2 tonalidades en los guardascuadras. Muro pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Muro totalmente pintado. Filos y bordes del muro se observan en muy buen estado. Tenemos una ventana con vidrio en muy buen estado. El seguro de la ventana se encuentra pegado. Ventana también con papel tipo espejo, vidrio se observa muy buen estado. El papel se encuentra correctamente adherido y el seguro de la ventana se encuentra pegado. Filos y bordes del muro, acá 2 mínimas desportilladuras, pero ya se encuentran pintadas. Muros totalmente pintados. Filos y bordes en muy buen estado. El marco de la ventana se encuentra con algunas pequeñas manchas o salpicaduras de pintura, pero en general en muy buen estado. Acá también observamos unas manchitas de pegante, pero en general en muy buen estado. Muro totalmente pintado de color blanco con sus guardascuadras completos y su punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos un muro totalmente pintado de color blanco, guardascuadras se observan completos. Muro sin ningún tipo de perforación al momento del video. Y tenemos el enchape del piso en muy buen estado, cerámica. Se observa y se detalla en buen estado. La cubierta de la habitación totalmente pintada de color blanco. Tenemos una lámpara funcionando de manera correcta, cubierta sin rastros de humedad al momento del video. El enchape de piso sin perforaciones, sin desportilladura, enchape completo, brecha completa, brecha en muy buen estado, no se encuentra marchada. Punto eléctrico funcionando de manera correcta. La lámpara enciende y apaga correctamente. Saliendo de la habitación número 1, continuamos con el pasillo, nos encontramos junto a la habitación número 1, marco de puerta de color blanco totalmente pintado. Se observa marco en muy buen estado, pintura en muy buen estado.
los marcos de la puerta y la puerta en general se observan y se detallan totalmente pintados, pintura en muy buen estado. Marco de puerta parte inferior se observa en muy buen estado, acá se observa un pequeñito detalle, pero en general no se encuentra pelado, no se encuentra esportillada la parte, solamente está un poquito despegado, solamente esa partecita. El resto de la lámina se observa en muy buen estado, se observa en muy buen estado de pintura. Al ingresar podemos observar parte interna del marco en buen estado, se observan pequeños rayones, se observa que la puerta está un poquito descuadrada en la parte de arriba, un poquito forzada para cerrar. Por ende, hay unos pequeños rayones y acá se observa un rayón pequeño. Al ingresar podemos observar filos y bordes de la puerta, se observan en buen estado, la puerta se observa totalmente pintada en muy buen estado. Probamos y detallamos. La llave sí es la correspondiente a la puerta, parte interna, acá se observa más choque. La lámina se observa en muy buen estado, totalmente pintada, chapa de redonda metálica, me relaciona. 3 copias de la llave, igual que la anterior, la chapa tal vez en algún momento la ha cambiado, la chapa está al parecer nueva y se observa la sombra donde estaba ubicada antes la chapa anterior. Tenemos guardaescobas completos, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos un muro pintado de color blanco, guardaescobas se observan completos a un solo tono. Acá se observa una pequeña desportilladura en el guardaescobas. Muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos un muro pintado de color blanco, guardaescobas completo. Muro totalmente pintado sin ningún tipo de perforación. Tenemos un punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Y tenemos muro totalmente pintado. Filos y bordes de muro en muy buen estado. Una ventana con marco de aluminio. Filos y bordes de muro sin ningún tipo de desportilladura. Tenemos vidrio en la ventana en muy buen estado. Ventana me relaciona un papel tipo espejo. La ventana está abriendo en su totalidad, abre correctamente y cierra correctamente. Esta sí tiene el seguro funcionando de manera correcta, asegura correctamente la ventana. Muro totalmente pintado de color blanco, guardaescobas se observan completos, filos y bordes de muro en muy buen estado, muro totalmente pintado de color blanco. Guardaescobas se observan completos, muro pintado de color blanco, puntos eléctricos con sus tapas en muy buen estado. Tenemos el enchape de piso de estabilización en muy buen estado, flechado de manera correcta, no se observa partido o fisurado, presenta 2 rayones en una cerámica. Por demás se observa y se detalla en muy buen estado, sin faltante. En el muro no se observan rastros de humedad, en la cubierta tampoco se observa rastros de humedad. Al momento del video se observa una pequeña dilatación en el marco de la puerta en la parte superior. Es debido al roce de la misma, porque cierra un poquito forzada, es decir, está descuadrada. La cubierta que
se observa pintada de color blanco y observamos una lámpara la cual enciende y apaga de manera correcta, cubierta sin rastros de humedad al momento del video en muy buen estado. Tenemos, continuando, marco de puerta, se observa en la parte inferior una pequeña peladura, pero en general se observa en muy buen estado de pintura. Marco pintado de color blanco, muro en la parte superior se observa pintado de color blanco. Marco en muy buen estado. Punto eléctrico se observa con su tapa en muy buen estado. Detallamos la puerta, la lámina se observa en muy buen estado, pintada recientemente, se observa chapa de poma redonda metálica con 3 copias de la llave. Filos de orden en la parte inferior en muy buen estado. Acá se observa una pequeña peladura y acá también una pequeña peladura en la lámina de la puerta, pero en general se observa sin rastros de humedad al momento del video. Tenemos la parte interna, es el baño auxiliar. Marco en la parte interna se observa en muy buen estado, sin golpes, abolladuras. Las bisagras se observan en muy buen estado, parte inferior en buen estado con el detalle mencionado anteriormente. Se observa que la chapa está nueva, se observa un plástico. Parte inferior, la puerta se observa en buen estado, se observan pequeños peladuras en los bordes, pero en general se observa muy buen estado. Parte superior se observa muy buen estado. Cabe resaltar que en la puerta no se observan rastros de humedad al momento del video. Parte interna en muy buen estado, pintura en muy buen estado. Parte inferior se observan filos de borde en muy buen estado. Acá se observa una pequeña peladura, pero en general en muy buen estado. Observamos y detallamos. Seguro acciona de manera correcta. Guardaescombros se observa completo, muro totalmente pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación y observamos el toallero redondo en muy buen estado. Observamos el chape de muro en buen estado, un espejo con bordes ovalados o circulares redondos. El chape se observa en muy buen estado, el espejo se observa en buen estado. Punto eléctrico con su tapa en muy buen estado. Tenemos lavamanos con un mueble en madera, mueble se observa, carpintería en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, el lavamanos también se observa en muy buen estado. Cabe resaltar que la carpintería se observa sin rastros de humedad al momento del video. Lavamanos abriendo de manera correcta, funcionando correctamente. Muebles se observa, lateral en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad al momento del video. Filos de borde en muy buen estado, parte frontal observamos puerta con filos de borde en muy buen estado, manija en muy buen estado, sin rastros de humedad al momento del video. Borde como mencionaba se observa en muy buen estado, parte interna en muy buen estado, la bisagra sin óxido en muy buen estado, funcionando de manera correcta, no se observa ningún tipo de goteo o filtración en la instalación hidráulica del lavamanos. Observamos filos y bordes en muy buen estado, parte inferior se observa en muy buen estado, llave de corte con su respectiva tapa, llave abierta, funciona de manera correcta. Tenemos enchape de muro en muy buen estado, incrustado observamos el portapapel. Enchape de muro se observa en muy buen estado, el respaldo del sanitario se observa el enchape en muy buen estado, azulejos se observan completos, en la parte inferior se observa faltante de brecha en los azulejos y se observan un poquito manchados. El enchape de muro se observa en buen estado, tenemos un mueble con carpintería en buen estado, filos de borde en muy buen estado, manija correctamente sujeta. Filos de borde en la parte superior en buen estado, parte inferior en buen estado, fondo de entrepaño en muy buen estado, carpintería sin rastros de humedad, las bisagras en muy buen estado, sin rastros de humedad, es decir, no presentan rastros de óxido. Borde del mueble en general se percibe, se observa, se detalla en muy buen estado. Tenemos sanitario de marca Corona, cuya tapa de tanque se encuentra en buen estado, parte interna
La tapa se observa en muy buen estado. No se encuentra vacía, partidos, portillada. Parte interna del tanque se observa en muy buen estado con su respectiva instalación correcta. Su cadena en buen estado, su rotador. Procedemos a instalar nuevamente la tapa. El tanque por demás se observa en muy buen estado también. Lateral en muy buen estado, asiento sanitario completo. Y se observa muy buen estado sanitario, se observa muy buen estado costado, no se observa que está partido, vencido, fisurado. Asiento sanitario se observa y se detalla en muy buen estado. Parte interna en muy buen estado. Sanitario desagua de manera correcta. Un chape de piso se observa en muy buen estado, un chape de piso antideslizante en buen estado. Guardaescobas se observan completos, el chape en muy buen estado. Muro, como mencionaba, pintado de color blanco sin ningún tipo de perforación. Tenemos muro enchapado de manera correcta y observamos azulejos correctamente instalados en la parte superior. Se observan restos de silicona y se observan rayones en la cerámica. Rayero instalado de manera correcta. Los azulejos se observan instalados de manera correcta. Acá de la mitad hacia abajo se observan un poco manchados. Tenemos un esquinero metálico, el cual se encuentra correctamente instalado. Esquinero metálico en muy buen estado. Parte inferior se observa sin rastros de óxido. Tenemos una división de baño en vidrio con sus respectivos bordes protegidos. La protección se encuentra en buen estado, vidrio en muy buen estado. La división se observa deslizando de manera correcta, el desnivel con filos de borde en muy buen estado, enchape de piso en muy buen estado, renilla de salva metálica en muy buen estado, enchape de muro se observa en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado. Observamos una ventilación con marco de aluminio en buen estado. Vidrio se observa en muy buen estado, filos de borde de muro en muy buen estado, enchape en buen estado. Enchape completo, tenemos el enchape en muy buen estado, la jabonera en muy buen estado, la llave se observa en muy buen estado, observamos parte superior, llave, la cual se observa en buen estado, muro pintado, filos de borde de muro en muy buen estado, cubierta totalmente pintada de color blanco, no se observan rastros de humedad al momento del video y se observa el bombillo funcionando de manera correcta. Se observa acá una manguera, una pequeña filtración, no es constante, pero igual toca programar y revisar. Tenemos por último la habitación principal, marco en muy buen estado, filos de borde en muy buen estado, marco se observa totalmente pintado de color blanco, chapa de poma redonda metálica, parte inferior de la puerta en muy buen estado, la lámina de la puerta se observa y se detalla correctamente pintada, sin detalles en la pintura. El marco se observa en muy buen estado al ingresar, observamos el marco en muy buen estado. Parte interna en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado, el enchape de piso se observa y se detalla en muy buen estado. Parte inferior de la puerta sin rastros de humedad, bordes en muy buen estado, parte interna en muy buen estado. En general, la chapa se observa que no ha sido forzada al momento de la entrega. Observamos parte interna de la puerta en muy buen estado, la puerta cierra de manera correcta.
detallamos el funcionamiento del seguro. Chapa me relaciona 3 copias de la llave. Tenemos un muro pintado de color blanco, totalmente pintado con sus guardaescobas completos. Se observa una caja de internet puntos eléctricos se observan completamente pintados, guardaescobas se observan completo, muro totalmente pintado de color blanco, sin ningún tipo de perforación ni rastros de humedad. Al momento del video, una puerta con marco en aluminio, vidrio se observa en muy buen estado, vidrio con papel tipo espejo. El marco de la ventana, perdón, es que por ventana se observa con restos de pegante. Ventana abre hacia afuera, abre de manera correcta, da hacia la área interna del edificio. Muro totalmente pintado de color blanco, tenemos punto eléctrico con su tapa en muy buen estado y tenemos guardaescobas completos. Aire acondicionado, no me relaciona a control, tampoco me relaciona a mantenimiento del mismo. Tenemos un closet de piso a techo, de pared a pared. El closet se observa y se detalla con su marco en muy buen estado. La lámina del closet se observa en muy buen estado. Puertas en muy buen estado, filos y bordes en muy buen estado. Parte inferior se observa en muy buen estado. Se observa que el closet no presentaba rastros de humedad. La lámina se observa en muy buen estado. Parte izquierda observamos maletero con fondo pintado de color blanco. Carpintería se observa en muy buen estado. Cabe resaltar que al deslizar la puerta se observa que el rodachín se encuentra en muy buen estado, no presenta sonido por desgaste, es decir, está en muy buen estado. Carpintería, fondo y entrepaños en muy buen estado, fondo pintado de color blanco. Tenemos 3 gavetas con parte frontal en muy buen estado, sin rastros de humedad. Zapatero se observa en muy buen estado. Fondo totalmente de color blanco, en muy buen estado. Carpintería en muy buen estado, sin rastros de humedad. Riel abriendo la gaveta de manera correcta, bien funciona de manera correcta. Carpintería se observa en muy buen estado. Gaveta número 2, fondo y entrepaño en muy buen estado. Parte frontal en muy buen estado. Gaveta número 3, fondo y entrepaño en muy buen estado. Riel se observa funcionando de manera correcta, sin rastros de humedad. Rieles, cabe resaltar que se encuentran sin óxido. Puerta desliza de manera correcta, se encuentra y se percibe, se detalla en muy buen estado. Puertas en muy buen estado. La número 2, al deslizar podemos observar y detallar. Carpintería en muy buen estado, fondo con zapatero en muy buen estado. La carpintería se observa y se detalla en muy buen estado. Tenemos 2 percheros funcionando de manera correcta. Carpintería con sus láminas en muy buen estado. Fondo totalmente pintado de color blanco. Maletero en muy buen estado. Tenemos, por último, subida se observa en muy buen estado. Filos de borde en muy buen estado. Las láminas se observan en muy buen estado, sin rastros de humedad. Tenemos percheros correctamente instalados, fondo totalmente pintado de color blanco, sin rastros de humedad, sin perforaciones. Carpintería se observa y se detalla en muy buen estado. Acá se observa una partecita sosteniendo la base.
Tenemos la guía en muy buen estado, zapatera en muy buen estado, parte frontal de las gavetas, 3 gavetas en muy buen estado. Parte interna se observa en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, riel en muy buen estado, parte frontal en muy buen estado. Carpintería en buen estado, riel en muy buen estado y parte frontal en muy buen estado, carpintería en muy buen estado, fondo en buen estado, riel en muy buen estado, parte frontal se observa en muy buen estado, la carpintería sin rastros de humedad. Observamos carpintería en muy buen estado, el aire se observa completo, no se observa el control, ni se observa que tenga mantenimiento reciente el mismo. Detallamos en el chape de piso, se observa en muy buen estado, guardaescobas, como mencionamos y detallamos, se encuentran completos, el enchape de piso se observa a un solo tono y observamos y detallamos cubierta totalmente pintada de color blanco, una lámpara la cual se encuentra funcionando de manera correcta, enciende correctamente y apaga correctamente.